Bueno, sumaq punchaw llapallaykichikpaq, ñañaykuna turikuna, sumaq punchaw Francis, ancha napaykuynita hamkunapaq, kay sumaq ñuqanchikpa runa siminchikkunamanta rimaykusunchik, kari. Muy buenos días con todos y con todas. Muy agradecida por este espacio para poder hablar acerca de nuestras lenguas originarias en el Perú. Y bueno, lo primero que me gustaría señalar como datos es que alrededor del mundo sobreviven más de 4.000 lenguas indígenas. Y en nuestro caso, el 25% de la población peruana, de acuerdo al censo de población del año 2017, se reconoce como parte de un pueblo indígena, ya sea quechua, aymara, shawi, ashaninka, wajún, shipibo-conibo, o de otras diversidades de pueblos que existen en la Amazonía. Y este censo es bastante significativo porque entonces estamos hablando de una población también significativa en términos estadísticos de existencia humana, ¿no? Como habitantes en nuestro país. Y a ello hay que agregarle que el 13.5% de la población peruana habla quechua. Estamos hablando de alrededor de 4 millones de personas. En Lima, por lo menos 800.000 personas hablan una lengua indígena, siendo el distrito de San Juan del Lurigancho el que acoge a más quechua hablantes. Entonces, tenemos un país en donde nuestras lenguas están vigentes, están vivas, existimos como personas, como ciudadanos que cargamos con nosotros una identidad. Y quiero decir cargamos porque la traemos con nosotros en cuanto nos movilizamos de un lugar a otro también. Hay una movilidad permanente entre el, digamos, del distrito a la provincia a la capital, del ámbito rural, urbano. No es una presencia estática. Siempre estamos migrando, desplazándonos por estudio, por trabajo. Entonces, no hay una distribución necesariamente geográfica estática, ¿no? Creo que esa movilidad se ha dado a lo largo de la historia. Y si es que nos remitimos a qué instrumentos jurídicos, convencionales, constitucionales tenemos, las cuales reconocen la existencia de lenguas indígenas como oficiales en nuestro país, en primer lugar, hay que señalar que el convenio 169 de la OIT, del cual nuestro país es signatario, en su artículo 28, por ejemplo, se señala que los pueblos tenemos el derecho a aprender nuestras lenguas, que el Estado debe proveer la enseñanza a los niños de los pueblos indígenas a leer y escribir en su lengua propia, en su lengua indígena, del pueblo al que pertenece, y, y garantizar incluso que los procesos de consulta hacia los pueblos indígenas se hagan de acuerdo y conforme a las lenguas que los pueblos tienen consigo. Y también que el Estado debe garantizar disposiciones, ya sea legislativas, de carácter administrativa, para preservar las lenguas originarias. Incluso hay una sección importante en el rubro de la educación y los medios de comunicación, donde se dice que deberíamos, ¿no?, garantizar que esta enseñanza de lectura y escritura sea parte de la política pública, que el Estado lo asuma como una función. Y un instrumento conocidísimo por todos, y me refiero a la Declaración Universal de Derechos Humanos, también señala que debe asegurarse, ¿no?, el pleno desarrollo de todas las lenguas, incluso establecer los principios, ¿no?, lingüísticos de forma justa, equitativa, como un factor de convivencia social, cultural, y el respeto a las mismas. Entonces, sí hay un reconocimiento también desde el plano internacional. Y ahora, digamos, no hace mucho, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional sobre las Lenguas Indígenas desde el 2022 al 2032. El año 2019 celebramos el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y más bien los estados
digamos, celebrar otros 10 años próximos para reivindicar justamente la existencia de lenguas indígenas y trabajar por aquellos que también están en procesos de desaparecer o de extinguirse, como se dice. Actualmente tenemos un Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas que también, producto de la cumbre iberoamericana de los estados y de gobiernos que se realizó en abril de este año, se aprobó de forma unánime. Y creo que esto es muy positivo porque contar con un instituto, rector que plantee un lineamiento internacional para fortalecer, para revitalizar, para difundir, para nutrir mejor las lenguas originarias, en tanto también a sus hablantes. Creo que eso nos permite hablar de un desarrollo incluso con identidad cultural, identidad lingüística, ¿no? Sobre todo en nuestros países como, como Perú, como Bolivia, toda la parte latinoamericana que tiene una riqueza cultural, étnica, diversa. Y ya tocando un poco en el plano nacional, tenemos a la Constitución Política del Perú. El artículo 48 define claramente qué son idiomas oficiales y cuáles son los idiomas oficiales en nuestro país. En ella se reconoce como idioma oficial al castellano, al quechua, al aymara y todas las lenguas indígenas que reconoce la ley, porque ya tenemos una ley que reconoce las lenguas, las 48 lenguas originarias. Este artículo es muy importante para el país, es vigente. Yo, sin embargo, creo que hay que hacerle una pequeña modificación, sobre todo en la forma como está escrita, porque habla de idiomas oficiales, castellano, y en las zonas donde predominen el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes o indígenas, ¿no? Y, y está centrado en el principio de la territorialidad, cuando en realidad debe estar centrado más bien en las personas y las culturas dinámicas. Como decía al principio, hay una movilidad constante de las personas hablantes de una lengua indígena que llevan consigo una identidad. O sea, nosotros cuando venimos, por ejemplo, a Lima, no es que dejamos la cultura y la lengua en nuestro lugar de origen, la traemos con nosotros. Entonces, decir que es oficial o podría interpretarse eso que como oficial, que solo sería en zonas donde predominantemente se habla una lengua indígena, a mí me parece que está ya fuera de contexto, incluso de la realidad concreta en la que vivimos, y tal vez sí hay necesidad de ampliar ese espectro de cómo las lenguas oficiales no se remiten solo a una cuestión geográfica o territorial. Por eso es importante también discutir en qué medida el cambio de la Constitución o una redacción haga estos ajustes, haga estas contextualizaciones a estos tiempos actuales, ¿no? Entonces, luego de la Constitución tenemos la ley 29735, que es vigente desde el año 2011, que habla sobre el uso, la preservación, la recuperación, la difusión de las lenguas originarias en el Perú. También se hace precisión cuáles son esas lenguas oficiales. Aquí la ley es mucho más clara porque dice las lenguas oficiales son, ¿no? Y enumera todas las lenguas que hay en el Perú y deja abierto incluso aquellas que tal vez no están mencionadas y pueden recuperarse o identificarse. Entonces se hace mención al aymara, al quechua, al achuar, ashani, carabelo, cacatay, bocandoshi, en fin, todas las 48 lenguas están de algún modo incluidas en este articulado. Y también la ley habla de los derechos lingüísticos que tenemos las personas para el ejercicio público de las lenguas en todos los ámbitos donde nos encontremos en el territorio nacional y por supuesto sin que esto pueda ser motivo de una discriminación o un perjuicio o ser objeto de discriminación solo por hablar en nuestras lenguas. Esta ley cuenta con un reglamento, creo que el reglamento es bastante más preciso porque habla incluso cómo dentro de la función de las instituciones públicas la lengua tiene que ser, digamos, un principio en la forma como se desarrollan los servicios públicos, la atención en el ámbito educativo, la salud. Podría incluso mejorarse en la medida en que podamos comprender
cuán útil es la lengua, no solo instrumentalmente, sino también sustantivamente en el desarrollo humano de las personas y del país en general, dado que somos un país con diversidad cultural. O sea, el derecho lingüístico yo creo que tiene una implicancia directa, sí, sobre quienes hablamos una lengua, pero yo creo que también tiene una implicancia más colectiva para con el país, para con la población, las culturas diversas, la manera como nos relacionamos, cómo construimos esa interculturalidad horizontal, y no creer que una cultura por ser diferente o es menos o es más, o hay como una separación, ¿no? Las diferencias no necesariamente nos tienen que separar. O sea, creo que la lógica de distinguir impactos, especificidades, características, no significa la separación. Eso sería terrible, porque creo que hablamos más bien de un proceso de interculturalidad horizontal. Hablamos de estos diálogos que nos permiten conocer uno lo otro, nutrirnos entre culturas, y las lenguas originarias yo creo que son un elemento potente para, por ejemplo, hablar de temas que no necesariamente en nuestra lógica convencional estarían ligadas. Me preguntaban si en mi experiencia, a partir de esta promulgación de la ley, identifico algunas dificultades que se han presentado en la implementación de la política pública. Mm, Yo, yo creo que la Dirección de Lenguas que hoy existe en nuestro país, que es parte del Ministerio de Cultura, ha hecho esfuerzos importantes para, por ejemplo, la formación de intérpretes, la traducción de documentos, materiales didácticos, pero se necesita un ente rector con capacidad presupuestal, una autonomía también de carácter administrativa y ejecutiva, porque podría ser un ente que no necesariamente reciba presupuesto del Estado, se pueden hacer otras formas de gestiones también, un equipo humano que acompañe la implementación de esta política pública, que a propósito tenemos una política nacional de lenguas originarias. Por eso creo que sí es de suma importancia hablar de un ente rector. Eh, por ejemplo, para contemplar las áreas de investigación para la recuperación de las lenguas que están en desaparición o que cada vez son menos hablantes y no tenemos registros, o de pronto no hay un incentivo para que más personas lo conozcan y se recupere la lengua, porque también se recuperan las lenguas. Entonces, yo sí creo que hay la necesidad de darle una mayor institucionalidad a las lenguas. En el periodo congresal en el que me tocó asumir la representación, presentamos un proyecto de ley para la creación del Instituto Peruano de Lenguas Indígenas, justamente con estos propósitos. Y esto es básicamente responsabilidad del Ejecutivo, porque implica presupuesto, porque implica equipo humano, logístico, y que esto pueda ser sostenible también en adelante. Yo más bien, en todo caso, tomaría la palabra a quienes hoy están en el Ejecutivo, en este gobierno de turno, y que reivindican sus lenguas originarias, reivindican una identidad indígena, pues a tomarlo con mayor seriedad, porque la lengua no puede quedarse solo en un rol instrumental, como decía hace un momento. Es también sustantiva en la afirmación de la identidad, la cosmovisión, en el ejercicio de nuestras ciudadanías. Por tanto, debe formar parte también de la visión de desarrollo que tenemos como país. Y creo que parte de la implementación de esta política pública, aún desafiante en nuestro país, es cómo la enseñanza de la lengua indígena no solo se remite a la educación básica. Nosotros, bueno, los quechohablantes y los hablantes de las lenguas indígenas, creemos que la enseñanza de las lenguas se debería contemplar en los 3 niveles de educación, es decir, tanto básica, secundaria y superior. Esto no debe estar desvinculado con la identidad, porque la lengua sola yo creo que justamente es incompleta porque termina instrumentalizándose. Si la lengua va acompañada con la identidad y los procesos interculturales que deseamos construir, adquiere un nivel mucho más sustantivo en la vida de nosotros y de todos los peruanos.
Entonces, consideramos que la enseñanza y el abordaje de la identidad cultural lingüística es fundamental dentro de las políticas públicas. Y necesitamos un ente rector que dé línea, que dé un marco para esta implementación. Por otro lado, nosotros siempre sentimos que la lengua sigue siendo como instrumental para, por ejemplo, que alguien nos entienda, para nosotros también entenderlos, por ejemplo, en un servicio público en el ámbito de la salud o la educación. Sobre todo salud y educación y algunas ventanillas que hoy existen, promovidos por el Estado, pero también esto tiene que abarcar otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la justicia. Yo soy ayacuchana y en Ayacucho tenemos distintos casos de violación de derechos humanos y yo he podido acompañar también procesos de judicialización y de justicia que mis hermanos y hermanas han estado llevando después de 30 años o después de la espera de 30 años para tener una justicia frente a una violación de derechos humanos vivida en su pueblo. Y las audiencias, por supuesto, son bastante no solo dolorosas y complejas, ¿no? Porque las personas de los pueblos asisten en un sistema bastante ajeno a su realidad, incluso súper vertical, porque está ahí el control de la policía y todo muy demasiado formal, ¿no? Donde no te puedes ni mover, ni hablar, ni expresar tu asombro si ves que algo se está diciendo como no cierto desde lo que tú conoces o has vivido. Entonces, si la audiencia es solo en castellano, la verdad es que es una afectación también a otro derecho, y es el derecho a la justicia. No hace mucho ya se viene garantizando intérpretes y se ve claramente la gran diferencia entre las personas que llevan estos procesos tan duros, tan desafiantes para ellos mismos porque son tantos años y hay personas adultas mayores. Entonces yo sí creo que la implementación de la política de Estado tiene que ver todos estos espectros de los ámbitos y los derechos en que las personas ejercen y tienen derecho a hacerlo, ¿no? Y también de forma descentralizada, de forma intersectorial. Entonces, cobra todavía aún más la necesidad de que las políticas públicas estén traducidas también en presupuesto, que estos se traduzcan en presupuesto, porque ¿cómo se encamina eso si no es con presupuesto? Y es algo del que yo veo que carecen muchas de las políticas públicas y principalmente las políticas interculturales o las que están dirigidas a garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Y una de ellas es la política de lenguas indígenas. Entonces creo que aquí hay una deuda, no solo histórica, una deuda vigente ahora en el momento mismo. Cuando ocurren estos hechos de racismo y discriminación, se levanta el tema, pero luego termina siendo un gesto simbólico y no una decisión concreta, seria, y creo que eso es mucho más preocupante, ¿no? Siempre estamos como atendiendo a sucesos coyunturales, o algunos dicen, bueno, es una anécdota, ya pasó, ¿no? Y yo no creo que sea anecdótico. Yo he venido planteando incluso la idea de que esto que se ve como anecdótico, lo que revela en el fondo es el racismo internalizado y un racismo estructural que está bastante enraizado en nosotros los peruanos y las peruanas, y en la manera como nos relacionamos y la incapacidad que tenemos para aceptarnos en esa diversidad cultural y lingüística. Y eso creo que es lo que tenemos que, en todo caso, reflexionar y tomarlo como una autocrítica para mejorar, para cambiar, para construir juntos un contexto totalmente distinto, ¿no? Un contexto más justo, más digno para todos y todas. Respecto al incidente del discurso del premier Bellido y la implementación de los traductores para las personas hablantes de una lengua originaria dentro de las instituciones del Estado, y si estos deberían ser una obligación dentro de los territorios donde se usa el idioma como una cuestión mayoritaria. Como venía señalando, yo creo que los derechos lingüísticos no deben ceñirse o remitirse únicamente
a un contexto geográfico territorial, porque la territorialidad del que nosotros entendemos está siendo bastante dinámico, cambiante y hay una movilidad permanente. Eso por un lado, pero por otro lado, los derechos lingüísticos implican también que los ciudadanos hablantes de una lengua indígena no deben sentirse limitados a expresarse en su lengua en todo espacio se encuentren, ya sean dentro de los espacios decisorios, institucionales, además en uno de los poderes del Estado como el legislativo, de donde nacen las leyes, en donde se construyen, en donde se reflexionan el país que queremos ser y cómo queremos convivir, cómo queremos relacionarnos, creo que no es para nada un mensaje que nos permita construir la interculturalidad cuando se dan estos hechos de racismo evidente y una discriminación al diferente, una discriminación a quien consideramos, entre otras razones, que no tiene el derecho a hablar en su propia lengua. Nosotros también presentamos un proyecto de ley para la modificación del reglamento en el Congreso y garantizar estos derechos lingüísticos en el ejercicio parlamentario. Esto no fue tomado en cuenta, no priorizado, dado el contexto que conocemos en el periodo del 2016 y 2019, pero yo creo que es de este hecho ocurrido en el Parlamento, justamente tiene que generar estos cambios al interior del Congreso y ojalá esa modificación del reglamento diga expresamente que en el Congreso se implemente un equipo de traductores, ¿no? Y no estar como en estos incidentes desagradables e indignantes, ¿no? Porque además lo que ocurrió en el Parlamento no es sino la reiteración de la discriminación que parlamentarias y ciudadanos en general hablantes de una lengua indígena vivimos en la cotidianidad. O sea, no es solo una anécdota, un hecho más que se suma a las que ya conocemos, como en el caso de la congresista María Sumire, Claudia Coari, Hilaria Zupa, Paulina Arpasi, que fueron realmente raciadas, fueron maltratadas en su dignidad, y creo que eso no puede pasarse por alto, creo que al contrario, necesitamos tomarlas en cuenta para ver cuál es el giro necesario que se debe hacer dentro de las instituciones del Estado y dentro de los poderes del Estado, como en este caso el legislativo. Y claro, está pendiente la aprobación de la ley para sancionar y erradicar el racismo y la discriminación en nuestro país. Y es un compromiso que se arrastra desde los periodos congresales anteriores, un compromiso en el sentido de que siempre se levantó el apoyo a la iniciativa, pero nunca se concretó. Y creo que esto debe ser la oportunidad para que el Parlamento pueda tener un mensaje mucho más proactivo en torno a todos estos hechos que nos han generado, por un lado, debate político, pero también seguramente en nuestros hermanos y hermanas de distintos pueblos, pero si eso se vive, ¿no? Eso lo vivimos, no es ajeno, al contrario, lo ven como muy cercano a sus realidades también. Eso creo que son los puntos que podría compartir. Creo que hay una necesidad también imperiosa de generar una dinámica de participación desde la ciudadanía para, digamos, promover las lenguas, la práctica, el uso de las lenguas. Estamos en un contexto de emergencia sanitaria todavía, en un proceso ya de vacunación sí, pero todavía tenemos el virus con nosotros. Y las campañas, como hemos notado, algunas han tomado las lenguas indígenas como un medio para llegar la información hacia las zonas donde hablan una lengua indígena. Pero si no hay una participación como activa, involucrada en estas campañas desde los propios hablantes, es más probable que la información se sienta más lejana que cercana. Porque el contenido, la forma, también tiene una
digamos, un impacto sobre cómo se entiende el mensaje. Entonces, creo que sí, tenemos como estos desafíos en tanto la forma como se implementan iniciativas que quieren potenciar, por un lado, el uso de las lenguas, pero también garantizar el acceso a la información, como por ejemplo a la prevención o a la protección ante el COVID-19. Nosotros, desde que empezó la pandemia, demandamos las campañas en lenguas originarias. Esto incluso demoró un poco, pero luego se fue ampliando. Y fue importante, fue tan importante que hoy por hoy en las comunidades rurales la gente es también consciente, hace su propia reflexión. Pero claro, yo desde mi punto de vista también señalo que esto debería ser más interactivo porque nuestras comunidades tienen también capacidades, tienen también estrategias propias de cómo hacer que el mensaje tenga que llegar para la comprensión efectiva o para ese impacto real que queremos tener, ¿no? Frente a una pandemia como la que hoy tenemos. Entonces, pueden haber muchas iniciativas. Hoy por hoy se está usando, por ejemplo, las plataformas digitales, los podcasts para hablar en quechua, desde el Centro de Culturas Indígenas del Perú, espacio en el que ahora me encuentro y soy parte de esta asociación indígena. Nosotros promovemos los microprogramas radiales que se emiten, por ejemplo, por los altoparlantes en las comunidades rurales, por radios en frecuencia AM, pero también están en las plataformas digitales como Spotify, y uno los puede escuchar enteramente en quechua y algunos bilingües. Y eso está permitiendo conectar a la juventud, a los hijos, a los nietos, bisnietos de familias quechua hablantes, sobre todo en este caso como quechua hablante. O sea, se está generando ese diálogo incluso intergeneracional, ¿no? Porque son saberes, conocimientos de nuestros mayores que hoy los jóvenes abordan como un tema del cual hay que prestar atención o al cual hay que prestar atención, del cual hay que aprender y que pueden ser insumos importantes también para la generación de nuevos conocimientos. La lengua abre toda esta ventana de oportunidades y de posibilidades de ser un mejor país. Estoy totalmente convencida de eso y también abre oportunidades para quienes tal vez se nos es difícil acceder a una oportunidad porque no hablas inglés o porque no hablas una lengua extranjera. Pero si hoy hablas el quechua, puede ser esa la oportunidad para seguir creciendo, abriéndote puertas a otros escenarios, a otros espacios también académicos. Entonces, en eso vamos. Muchas gracias.